Espacio para cantar, para cantos especiales, hermano. No es lo más, ¿verdad? Nuestro hermano Félix. Se trae un canto, se trae una alabanza, está un espacio para darle un lugar. Decía un hermano, no corran tanto, dice, cantarle al Señor, pues usted lo que traiga, cánteselo y démosle la honra al Señor, amén. Vamos a recibir la palabra del Señor, lo mejor que el Señor nos ha dado. Póngase de pie y vamos a cantar este cantito, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido y él me halló. El Señor les bendiga una vez más en esta mañana. Saludamos a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y a la audiencia que no está presente, pero que a través de las ondas del aire pueden mirar, ir. Les mandamos saludos también. Hermana Leticia de Oaxaca junto con su familia, hermana Gloria de Atizapán, que por razones de salud están en casa. Que el Señor les bendiga, pero que también nos pueden mirar y oír la palabra de Dios a donde quiera que estén, en cualquier parte. Que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en tres escrituras o en tres partes de la Biblia. Primeramente Salmos capítulo 19. Vamos a estar leyendo dos versos, verso 9 y verso 10 de los Salmos. Estar leyendo Romanos capítulo 18, Santiago 1, los Salmos capítulo 19, verso 9 y verso 10. Dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Romanos capítulo 8, verso 28. Dice la palabra del Señor de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y Santiago capítulo 1. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 4. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Oremos a Dios. Amoroso Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia una vez más, rogando, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable en esta mañana. Como siempre, Señor, lo has hecho a través de todas las edades. Permite, Señor, que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, Señor, y que seas tú tomando el control de todas las cosas. Rogamos, Dios, por cada persona que se encuentra enferma, que tú le sanes, Señor, a los débiles que les des fortaleza, Padre Celestial, y que en esta mañana pongas fe en nuestros corazones para creer a tu palabra, mientras esperamos en ti, Señor. Permite que estemos atentos y que, Señor, nuestras mentes sean limpiadas y nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor, de toda malicia, y que pongamos, Señor, nuestra mente fija en tu palabra, que estemos esperando por ti mientras tú nos hables. Bendice tu palabra y bendícenos en el nombre del Señor Jesucristo, lo rogamos. Amén. Pueden sentarse, que el Señor añada la bendición a su palabra. Que Dios bendiga a la hermana Cata López también. Ella salió, pero está con bien. Rogamos que donde esté, que el Señor la bendiga. Vamos a estar hablando acerca de cómo somos perfeccionados y aprobados a través de las pruebas. Cómo es que la perfección, verdad, y la aprobación de Dios viene a través de luchas y pruebas. Entonces miramos, verdad, que a veces decimos, Señor, pues danos paciencia, amén, para soportar las pruebas, pero estamos poniendo la carreta, todo está al revés. Más bien dice la Biblia que la prueba de vuestra fe produce paciencia, amén. Entonces más bien diríamos, Señor, méteme a la lucha, méteme a la prueba para que pueda tener paciencia, amén. Es como un ejemplo, ¿verdad? Nosotros no nos dan dinero para ir a trabajar, ¿verdad? Más bien tenemos que trabajar para que nos den dinero. Son dos cosas diferentes. Así muchas veces la gente piensa o pide, Señor, dame paciencia. Más bien, para que nosotros tengamos paciencia, primeramente tenemos que ser probados, porque la Biblia dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Entonces no es fácil para nadie, no es fácil, pero no podemos recibir de Dios o no podemos tener paciencia, no podemos ser aprobados por Dios, no podemos, ¿verdad?, trabajar para Dios o que Él nos dé su aprobación para trabajar en algún ministerio, sino primeramente tenemos que aceptar las pruebas de Dios para que nos limpien. Y le voy a estar citando el mensaje de la hora. Y vamos a mirar, ¿verdad?, que la Biblia, ¿verdad?, esto nos mete a la Biblia. Dice, entonces, para darle la prueba, ¿creen ustedes en las pruebas y en las luchas? Todos creemos, ¿verdad?, que al cristiano le vienen pruebas y luchas, dificultades, sin excepción. Todo hijo que viene a Dios debe ser probado primero y recibir entrenamiento de hijo. ¿Se acuerdan de cómo recibieron ustedes su entrenamiento? Dice, yo recuerdo cómo recibí el mío. Mi papá creía en la regla de oro y la tenía puesta sobre una puerta, tenía los 10 mandamientos y allí una vara de nogal americano, larga como así, con ramas en la punta. Cuando los Branham hacían algo malo, ya sabían cuál era la regla de oro. Papá la tomaba y decía, ven acá, hijo, mañana me voy a encargar de ti. Uno decía, ¿por qué no lo haces ahora? Acabamos con eso. Él decía, no, esperaré hasta mañana. Amén. Bueno, si realmente nosotros como hijos, porque la Biblia dice que si no soportamos, ¿verdad?, la disciplina, somos bastardos y no hijos. Así que nosotros no queremos ser bastardos, no queremos que Dios nos llame bastardos, sino que nos llame hijos. Amén. Entonces, para poder ser hijos, ser llamados hijos de Dios, tenemos que estar bajo disciplina del Señor y soportar la disciplina del Señor. Amén.
Dice el profeta de Dios en el mensaje: memoriales de Dios aprobados por el tiempo, hermano. Dice: no es tiempo de arreglar las plumas, tampoco es un día para educación, sino que es tiempo de prueba. Es tiempo cuando Dios está probando a su iglesia para ver si las cicatrices de batalla de las pruebas difíciles, las luchas y las batallas, ese es el que cabalgará junto a él. Eliseo fue probado y examinado antes de usar el manto del profeta Elías. Eliseo se puso el manto en sus hombros. Él debió de haber sido el hombre correcto. Elías lo vio cuando araba en el campo y Dios le dijo: ese es el hombre que puede ponerse el manto. Ese es el hombre que puede ocupar tu lugar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Sus ojos, que todo lo ven, están moviendo sobre la tierra, tratando de hallar a alguien que se ponga la vestidura que habló. Pueden beber de la copa que yo bebo, pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ustedes pueden, él lo dijo, como iglesia hoy ustedes deben ponerse la vestidura de Cristo, la armadura completa de Cristo, el escudo y el yelmo y la armadura para que podamos levantarnos sin culpa en aquel día. Él anda buscando memoriales probados por el tiempo para poder decir: ahí está mi siervo, lo he probado, lo he examinado, lo he pasado por esto, como a Job, y aún así probado y ha probado 100%. Que Dios tenga misericordia de nosotros para que podamos aceptar a Dios en su palabra y ser monumentos de Dios probados por el tiempo. Amén. Ahora miramos, ¿verdad?, que Elías, antes de que fuera arrebatado, ¿verdad?, por carros y caballos de fuego, él no tuvo una vida fácil, el profeta Elías. Si nosotros miramos, él fue perseguido, él tuvo que pasar hambres, él tuvo que andarse escondiendo por la persecución, porque buscaban para quitarle la vida. Pero miramos que cuando él había pasado por todas sus luchas y sus pruebas, un día glorioso mientras él caminaba, Dios ya tenía amarrado en cada arbusto un caballo y un carro de fuego para llevarse a su siervo a su presencia. Amén. Cruzando el Jordán. Así que miramos o esperamos en Dios que las luchas y las pruebas, como a nosotros como cristianos, eso nos pueda moldear y nos pueda preparar para aquel día en que podamos cruzar el Jordán para ponernos delante de la presencia de Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Así que no vamos a ponernos, ¿verdad?, a llorar cuando Dios nos deje caer el castigo, porque dice el salmista David, dice que es más dulce que la miel y mejor que el oro afinado. Amén. Así que él se paró, ¿verdad?, en el Jordán, Elías, mirando allá, sabiendo que en alguna parte al otro lado Dios se encontraría con él. Y él se quitó su manto y miró alrededor hacia el joven, y él golpeó el Jordán, y cuando lo hizo, el Jordán se abrió y allí ellos cruzaron en tierra seca. Ven, el Jordán no es tan malo. Después de todo, si hay algo con uno para abrir el camino. Cuando ellos llegaron al otro lado, atado a cada arbusto estaba un caballo y un carro. El rey de reyes había enviado una escolta para subir a Elías a casa. Todo había terminado para Elías. Él estaba harto de ello, como 80 y tantos años de discutir con esa gente allá y teniendo que pasar por hambres y luchas y todo lo demás. Él estaba listo para irse a casa y él miró todo alrededor, ¿verdad? Y miró que Eliseo estaba listo para ocupar su lugar. Esperamos que uno glorioso de estos días, ¿verdad?, nosotros también podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: he terminado la batalla, he guardado la fe, estoy esperando que me lleves a casa. Amén. Pero mientras, ¿verdad?, las pruebas tienen que forjarnos un carácter a nosotros como cristianos. No vamos a esperar tener carácter de cristianos, ¿verdad?, teniendo una vida fácil, porque el carácter no es un don. Amén. El carácter, ¿verdad?, es una victoria. ¿Y cómo tenemos victorias? Es a través de luchas, de pruebas, de peleas, ¿verdad? Aún, ¿verdad?, la Biblia dice que tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos.
Tenemos que tener contienda a diario, ¿verdad? Por la fe. Luchando, ¿verdad? Por tener un testimonio, por dar un testimonio, porque la gente crea al Evangelio de Dios. Amén. Dice el profeta de Dios aquí en el mensaje, hombre llamado por Dios. ¿Cómo es que nosotros miramos? Dice, por ejemplo, había un hombre en la Biblia llamado Moisés. Todos sabemos, ¿verdad? O hemos oído acerca de Moisés, que había recibido todo su entrenamiento. Él sabía toda la teología, él sabía todo lo que debía de saber. Aún así hubiera necesitado instrucción. Él podía enseñar a los maestros de Israel o en Egipto. Él no necesitaba ni una sola cosa. Y la Biblia nos dice que él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, pues él podía enseñar a sus eruditos, él les podía enseñar a sus científicos cosas. Él estaba preparado hasta lo sumo cuando se trató de lo intelectual, pero sin embargo le tomó a Dios 40 años para sacarle a golpes todo eso. Allá en las arenas, y cuando todas sus ideas intelectuales de Dios fueron sacadas de él a golpes, allá en las arenas, el metal estaba listo para volver a ser moldeado. Amén. Miramos, ¿verdad?, que este hombre Moisés, cómo es que él sufrió, casi pierde la vida, y cómo es que Dios, ¿verdad?, no detuvo su ira y lo golpeó hasta sacarle todo lo malo, hasta que estaba listo para mandarlo y enviarlo a libertar a su pueblo de Israel. Hasta que él estuvo listo para poderse encontrar con la zarza ardiente y poder hablar con Dios, poder recibir su llamamiento. Amén. Así que todo siervo de Dios tiene que tener un encuentro personal con Dios. Pero para tener un encuentro personal con Dios, Dios le saca todas sus cosas malas a golpes. Así que nosotros miramos que cuando alguien viene a Dios, apenas él comienza, se pone el traje para comenzar a pelear con el enemigo. Sepa que el enemigo se va a venir en contra de usted con todo el infierno, pero también todo el cielo estará para respaldarle. Amén. De esa manera toma Dios a sus hombres y le saca a golpes todos sus temores y todos sus intelectos, y luego el gran maestro alfarero los pone en la rueda y empieza a moldearlos de nuevo. Obreros dignos, ese es el hombre de Dios. ¿Quién podría entrenar a un hombre más que Dios mismo? Observen la manera en que Dios entrena a sus hombres. Amén. Ese es el verdadero entrenamiento de Dios para sus hombres. En el desierto, en las arenas calientes del desierto. No venimos a un día de campo, así que venimos, ¿verdad?, a luchar con el enemigo por cada pulgada del terreno. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios, ¿verdad?, dice, cuando Juan el Bautista estaba en las riberas del río Jordán, anunciando el reino de Dios, y él les dijo, el reino de Dios se ha acercado y solo los valientes lo arrebatan. Amén. Así que en el reino de Dios no es para cobardes, el reino de Dios es para gente valiente que se atrevan a tomar a Dios por su palabra. Amén. Valentía. Dios no quiere cobardes. Él no puede usarlos si ustedes tienen temor de tomar su palabra y creerle. Él quiere hombres valientes que no prestan atención a nada sino a lo que el Señor dice. Esa es la clase que Él tiene con la cual moverse, a pesar de lo que la iglesia dice, lo que el pastor dice, por lo que la iglesia separa, Él separa por Dios y su justicia y su palabra. Esos son los hombres que Dios va a usar. Dios va a mandar a estos días para su avivamiento esta clase de hombres por el cual su pueblo está orando. Amén. Esta es la clase de hombres que Él quiere, y mujeres. Seres, mujeres y hombres valientes, con valentía, que no tengan temor de tomar la palabra de Dios, que no tengan temor, ¿verdad?, de pararse por la palabra de Dios, que sean valientes en cualquier terreno. Amén. Dios no nos puede usar si nosotros estamos llenos de temores, llenos de miedos, llenos de tantas cosas. Tenemos que estar dispuestos, aún, ¿verdad?, los hombres de renombre, los grandes, ¿verdad?, monumentos de Dios probados por el tiempo.
Dice, hablando, ¿verdad? El apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, dice que de los cuales el mundo no era digno. Amén. Miramos estos grandes héroes de la Biblia y aún ellos tuvieron que ser lanzados al foso de los leones. Otros tuvieron que ser lanzados al horno de fuego y aún así se mantuvieron creyendo en la palabra de Dios. Aquellos varones hebreos, cuando fue puesto el edicto, ¿verdad?, por el rey, de que si alguno, ¿verdad?, lo vieran orando a otro Dios que no fuera la imagen que él había hecho, que fuera lanzado al horno de fuego. Y fueron y le dijeron, rey, tus mejores hombres, amén, porque eran los hombres de confianza del rey. Le dijeron, tus mejores hombres oran 3 veces al día y abren las ventanas para que todo el mundo los vea. Y tú diste la orden de que si ellos oraban a otro Dios, que fueran lanzados al horno de fuego. ¿Qué dice el rey? Él no podía quebrantar su propia ley. Así que mandó atarlos y todavía les dio la oportunidad de que si se inclinaban a la imagen, ellos podían ser librados. Pero estos varones hebreos valientes, ellos dijeron, si aún nuestro Dios no nos librara de esta prueba, ni aún así nos vamos a inclinar a su imagen. Ese es el tipo valiente de hombres que Dios quiere, amén. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pueda pasar, ellos se mantengan creyendo en la palabra de Dios. Ellos no doblaron las manos, ellos no se inclinaron a la imagen, se mantuvieron creyendo. Mire qué cosa ellos dijeron, aún si nuestro Dios no nos librara, amén. Mucha gente dice, bueno, yo sigo a Dios si Él me sana, si Él me salva, si Él me saca de esta prueba, yo le sirvo a Dios. Ellos dijeron, si nuestro Dios no nos sacara de esta prueba y no salimos libres, ni así nos inclinamos a una imagen que no es Dios. Esos son hombres valientes. Y miramos, ¿verdad?, lo que la Biblia nos dice en la historia. Fueron arrojados, dice que mandó calentar 7 veces más aquel horno, ese rey, y los arrojaron al horno de fuego. Y cuando ellos fueron arrojados, el rey se sorprendió porque dijo, ¿cuántos echaron al horno de fuego? Dijeron 3. Dijo, yo veo 4. Y el cuarto hombre es semejante al Hijo del Hombre. Amén. Dios mismo bajó de la gloria para librarnos del horno de fuego. Seguro que en aquel momento los ángeles de Dios que están a favor de los hijos de Dios fueron y seguramente que Miguel le dijo, Señor, mira, unos de tus 3 de tus mejores hombres que se han parado por ti, por tu palabra, están a punto de ser lanzados al horno de fuego. ¿Qué vas a hacer? Permite que yo vaya y los libre. Dijo, no puedes ir. Vino Gabriel, Señor, mira, dame la oportunidad de ir a hacer algo por ellos. Dijo, no, esto es un trabajo para un hombre. Yo iré, yo mismo voy a descender para librarlos del horno de fuego. Se quitó su vestidura de majestad, amén, y bajó y se puso en medio de ellos. Y la Biblia dice que aún ni su ropa siquiera se olieron a humo. Entonces el rey pudo creer que el Dios de aquellos hombres era el Dios de los dioses. Amén. El mero mero. Los sacó limpiecitos. Ahí estaba Daniel, había sido arrojado al foso de los leones. Y otro día le llamó el rey Daniel. Daniel dijo, oh rey, aquí estoy. Amén. Esos hombres valientes, ese tipo de hombres es el que Dios quiere para usar. Amén. Pero tenemos que estar dispuestos a estar en medio de los fuegos, en medio de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Le decía ayer a la hermana Delia, les manda saludos a todos ustedes. Y le decía, hermana, este tiempo de pandemia es donde nosotros los cristianos, los que nunca debiéramos de haber quedadonos en casa. Es el tiempo que nosotros debemos de demostrar la fe que tenemos del Dios en el cual estamos creyendo, porque esto no es nada con lo comparado que viene.
Si en esto poquito no podemos nosotros levantarnos en pie de lucha y demostrar que Dios es Dios, entonces ¿qué clase de Dios tenemos? Dios nos puede librar de las llamas del infierno, Dios nos puede librar de la boca de los leones, Dios nos ha librado de esta pandemia, yo puedo decir con fe, amén. Que ni yo ni mi familia y no nos hemos quedado encerrados en casa. Mis hijos salen a trabajar, yo salgo a trabajar, mi esposa sale por los mandados para traer la comida. Bueno, y gracias a Dios estamos sanos y salvos. Eso es para darle la honra y la gloria a Dios de que Dios es Dios. Amén. Muchos se han muerto, muchos quedándose en casa, encerrados, con tanto dinero y aún ni su dinero los pudo librar, ni sus mejores médicos. Pero nosotros tenemos al Dios todo suficiente. Amén. Es el médico de médicos. Para Él no hay imposible, para Él no hay cáncer, para Él no hay enfermedad que se pare delante de su presencia si estamos dispuestos a quedarnos en medio de la lucha. Amén. Así que decimos, Señor, no quites el coronavirus. Mándalo, Señor. ¿Para qué? Para que podamos demostrar como tus hijos que en medio de tanta pandemia, decir, gloria a Dios, Dios es el sanador. Amén. Miren allá el pueblo de Israel cuando vinieron las plagas y había tinieblas, mas en Gosén, donde estaban los hijos de Dios, ¿verdad? Ahí había luz. Hubo moscas, hubo tantas plagas, pero ninguno de los que pusieron la señal en sus puertas sufrió la muerte de sus primogénitos. Dios se paró por su pueblo. Amén. Dios se ha parado por nosotros. Él siempre se va a parar por su pueblo. Amén. Pero siempre ha sido a través de luchas, a través de pruebas. Gloria a Dios. Vea, dice el profeta de Dios en el mensaje Imágenes de Cristo. Dice, expertos me han contado que antes de que tuvieran la invención del fundidor para sacar la escoria del oro y el hierro y la pirita es tan parecida al oro verdadero que es llamado el oro de los tontos. Y la manera que tenían para sacar todo eso era sacarlo a golpes con un martillo. Los indios solían hacerlo y los antiguos orfebres los hacían así también, lo golpeaban hasta que toda la escoria salía. Y la única manera que tenían para saber que ya era oro puro era que el forjador podía ver su reflejo en el oro, su propio rostro. El que estaba golpeando constantemente miraba su trabajo hasta que él casi se podía afeitar mirando su propio reflejo en el oro que estaba golpeando. Amén. Y cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a golpearnos con el martillo del Evangelio, hasta que todas las cosas del mundo han salido y podemos reflejar la imagen del Señor Jesucristo, entonces yo creo que llegamos a ser cristianos, porque la palabra cristiano significa ser como Cristo y reflejarlo a Él. Amén. Ve, entonces tiene que Él golpearnos con el martillo del Evangelio hasta que Él mismo se pueda mirar en nosotros. Y que la iglesia, nosotros como hijos de Dios, podemos reflejar el rostro de Cristo. Amén. Que el Evangelio no brilla, el Evangelio resplandece. Dice que el indio, cuando quería saber si ese era verdadero oro puro, cuando él tomaba un pedazo, ¿verdad?, de oro y no era puro, él empezaba a golpearlo y lo pasaba por el fuego y lo golpeaba con el martillo para sacarle toda la escoria y la pirita y todo eso, hasta que él podía mirar su propio rostro del indio. Él sabía que eso era oro puro. Amén. Ahora miramos, ¿verdad?, que el verdadero diamante, para que él tenga un valor, tiene que ser cortado y golpeado. Amén. Pero que muchas veces la iglesia no queremos ser golpeados. Queremos, ¿verdad?, con palmaditas y toda esa cosa. No, tenemos que estar dispuestos a que la palabra de Dios nos golpee. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Gloria a Dios. En el mensaje a él oír,
Dice, ahora nosotros somos hijos de Dios. Entonces Dios debería de reflejar su vida en ustedes. Jesús dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Mas si hago las obras de mi Padre, creedme por las obras. Ahí lo tienen. Nosotros deberíamos de estar reflejando la vida de Dios en nuestra vida. Dios se debería de reflejar. Nosotros deberíamos de tener toda la duda y todo tan sacado a golpes de nosotros, a tal punto que cuando Dios quiera decir, miren, ven a uno de mis hijos allí, él tiene esto y eso, uno de los míos aquí, él no se retuerce y salta de una iglesia a otra, él cree mi palabra, él se queda allí firme en su posición, sí Señor, nada lo puede hacer que cambie, porque él está reflejando mi vida. Gloria a Dios. Tenemos que estar dispuestos a reflejar la vida de Dios en nosotros. Jesús les dijo, si no me creen por lo que les digo, créanme por las obras que ustedes ven. Amén. Y él dijo, mayores obras que estas haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Entonces la iglesia, los hijos de Dios tienen que estar haciendo las obras de Dios. Eso refleja el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. ¿Qué le dijo Dios allá en el principio cuando Dios le habló a Noé? Que él construyera un arca. ¿Verdad? Noé, pregonero de justicia, predicando 120 años arrepentimiento, y la gente no se arrepintió. Y le dijo, hazte una arca. Amén. Él le dijo qué tipo de madera tenía que tomar para hacer el arca, una madera que flotara, una madera que no fuera pesada, y luego le dijo que la calafateara con brea. Amén. Ahora, ¿de dónde es que sacan la brea? Se dice que la brea la obtienen de un cierto árbol. Amén. ¿Cómo sacan la brea? Dice que empiezan a golpear a ese árbol a golpes hasta que empiezan a sacar la brea. Amén. Ellos cortaban un árbol y lo golpeaban, le sacaban la vida a golpes, le sacaban la brea y luego tomaban la brea caliente y la derramaban allá adentro, y todos esos lugares vacíos se empapaban. Luego es mucho más duro que cualquier acero que hay. Ustedes no podrían doblarlo. Esa es la razón de que resistió el juicio de Dios, el arca, porque estaba calafateada con brea, porque ese árbol le habían sacado la vida a golpes. Amén. Y eso que le habían sacado a golpes, eso fue lo que fortaleció el arca, lo que hizo, ¿verdad?, que el agua no se le metiera, lo que la puso dura y que resistiera a los juicios de Dios. Ella resistió esa grande tribulación. Por eso es que Noé es tipo de la iglesia que pasa por la grande tribulación. Enoc es tipo de la novia que se va en el rapto. Amén. Pero esta arca estaba calafateada con brea, y eso hizo que ella resistiera la tribulación. Amén. Si nosotros, ¿verdad?, estamos dispuestos, ¿verdad?, a que el evangelio nos golpee hasta que nos pueda sacar la vida del mundo y que la vida de Dios esté en nosotros, esto nos va a hacer que resistamos las pruebas que vienen. Amén. Les decía la vez pasada, porque la Biblia no nos promete tiempos mejores. Ustedes vean lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque en los postreros días, los últimos días serán tiempos peligrosos. Amén. Así que vienen tiempos peores. ¿Cómo va a resistir la iglesia de Dios? ¿Cómo vamos a resistir los cristianos si estamos dispuestos a que el Señor nos saque la vida del mundo a golpes y que esa vida de Dios venga y nos calafatee por dentro y por fuera para resistir los golpes y podamos salir hacia adelante? Amén. En estos tiempos difíciles. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a tener o a mantener nuestra fe y a decir, Señor, no me quites las pruebas, más bien, méteme a la prueba. Amén. ¿Para qué? Para que la prueba, para que las luchas, las dificultades, los sufrimientos me den paciencia.
Pero ¿cuántos tenemos paciencia, verdad? Decimos, somos cristianos y en veces no tenemos paciencia. Pero dice la Biblia que la prueba de vuestra fe, dijo el apóstol Santiago, produce la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Entonces, ¿cómo vamos a recibir perfección? A través de luchas y a través de pruebas. Es que tenemos que ser perfeccionados como el oro. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. En el mensaje, la estatura de un hombre perfecto, porque tenemos que llegar a ser perfectos. ¿Cómo vamos a recibir perfección? Como el oro. No el loro, el oro. Amén. Así es como lo hace Dios. Él toma el oro que ha encontrado en la tierra y lo golpea por el Espíritu Santo, dándole vuelta una y otra vez, y lo golpea hasta que él recibe. Él puede ver su reflejo. Amén. Es lo que el Espíritu Santo viene y nos golpea y nos golpea. Y a veces la gente dice, ay Señor, yo ya no quiero luchas. Oren por mí para que Dios me quite las luchas. Más bien vamos a orar para que Dios nos dé luchas. Amén. Y que esas luchas nos perfeccionen. Amén. Nos perfeccionen, porque no decimos como este hermano que cantaba, los males salen de ahí para allá. No, que nos perfeccione desde aquí hasta a todos. Amén. Todos necesitamos llegar a perfección, pero la perfección solamente viene a través de luchas y pruebas. El carácter viene a través de victorias. ¿Cómo vamos a tener victorias como cristianos si no queremos tener luchas? Tiene que haber luchas, pruebas, para que haya victorias y para que a través de victorias tengamos carácter de verdaderos y verdaderas cristianas y cristianos, hijos e hijas de Dios, no bastardos, mas hijos de Dios. Dice el profeta de Dios en el libro de las edades, la visión de Pasmos, dice, ahí estaba nuevamente el sol brillando en toda su fuerza, o la fuerza del Hijo de Dios brillando en medio de los 7 candeleros de oro. Ahí está parado el juez, aquel que sufrió y murió por nosotros. Él tomó sobre sí mismo la ira de la justicia divina. Él solo piló el lagar del vino de su furor, de la ira de Dios. Como ya hemos dicho, para el pecador su voz es como el rugido de la cascada o como el mar furioso golpeando la costa del peñasco con golpes de muerte. Pero para el santo su voz es como el dulce murmullo del arroyo mientras uno reposa satisfecho con Cristo. Brillando sobre nosotros con sus rayos cálidos de amor nos dice, no temáis, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso, yo soy el Alfa y la Omega. Aparte de mí no hay otro. Yo soy el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana. Para mi alma, Él es el más hermoso entre 10,000. Si aquel gran día está por manifestarse y el sol de justicia nacerá y en sus alas traerá salvación. Amén. Para el pecador la voz de Dios es como el ruido de muchas aguas golpeando sobre los peñascos. Pero para el Hijo de Dios su voz es como el dulce murmullo de las corrientes del arroyo. Amén. Y los rayos cálidos de su presencia, ¿verdad?, nos tienen satisfechos y Él nos habla y nos dice, yo soy el que soy. Amén. No el que fui o el que seré, yo soy el que soy. Soy el alfa, el omega, soy, ¿verdad?, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el que estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor. Dice el profeta de Dios en el mensaje, yo sé, dice, escrito está en una de las escrituras en la Biblia que las pruebas que vienen sobre nosotros son más preciosas que el oro. Amén. Porque es Dios dándonos esas pruebas desde que llegamos a ser de su propiedad. Nuestra confesión, nuestro bautismo, nuestra promesa de caminar en vida para Él. Entonces cada prueba que venga sobre nosotros es para perfeccionarnos para su gloria.
Es para traernos a un lugar en donde Dios puede hacerse más real a nosotros que lo que antes era, que viniera la prueba. Amén. Entonces, yo quiero unirme en esta mañana, dice, con Job, para decir que he vivido lo suficiente para saber qué es la verdad, y lo he visto en mi propia vida, que cada vez que una gran situación se levanta, que no puedo rodearla, pasar por debajo, por encima de ella, Dios abre camino y resulta glorioso. Me pregunto, ¿cómo es que su gracia lo hace? Pero Él lo hace de esa manera. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. En el mensaje de Shalom dice el profeta de Dios de esta manera. O quizás Él permita encrucijadas, para probarnos, para perfeccionarnos para su servicio. Quizás Él permita eso ahora. Como Él lo hizo con Daniel. Él le dio a Daniel una pequeña encrucijada un día. Ustedes saben, él era un gran hombre allá en Babilonia. Él lo hizo, permitió que el rey se volteara en contra de él y lo arrojara en el foso de los leones. Eso solo lo perfeccionó, seguro que lo hizo. Dejó a los jóvenes hebreos entrar en el horno ardiente. Estaban determinados a pararse por su palabra. Quizás Él permite el cruce de palabras, permitir que ellos se rían de usted por tener el cabello largo, permitir que ellos se rían de usted por decir que porque usted llegó a hacer un aleluya o cualquier otra cosa. Quizás ellos le permitan a usted reírse, quizás ellos puedan reírse de usted por eso, aquello, ¿verdad? Ven, la única cosa que la encrucijada hizo con los jóvenes hebreos es que se pararon por la palabra, fue únicamente soltarlos de las ataduras que tenían en sus pies. Gloria a Dios. Es lo único que el fuego hizo con los jóvenes hebreos, romperles las ataduras que tenían en sus pies. Es lo único que puede hacernos a nosotros las luchas y las pruebas y las enfermedades, rompernos las ataduras que a veces nos atan a este mundo o para servir a Dios. Porque a veces estamos tan atados que a veces Dios tiene que traer fuegos. ¿Para qué? Para rompernos las ataduras. Que a veces decimos somos libres y no es cierto. Amén. Hay tanto que nos ata a las cosas del mundo. Hay tanto que nos detiene para servir a Dios. ¿Por qué estamos batallando por ministerios? Porque están atados. No están libres para servir a Dios. Nos ata el trabajo, nos atan las cosas, nos atan las cosas de la familia. Amén. Decimos, es que la esposa, es que mis hijos, es que los recibos del agua, los recibos de luz, es que ¿qué hago con tanto? No podemos soltarnos para ir y servirle a Dios libremente. Pero si estamos dispuestos a servirle a Dios, Él rompe cada atadura para nosotros. Mire, a veces no sabemos por qué Dios nos manda una enfermedad y decimos, vamos saliendo de esta y otra y otra y otra. Pues es que a veces así estamos de sucios, a veces todavía Dios no puede mirarse en nosotros y tiene que estarnos golpeando y golpeando hasta que vaya, gloria a Dios por eso. A veces Dios quiere tenernos cerca de Él y estamos siempre corriendo como la historia de aquel pastor que rompió la patita de su propia oveja. Pasó aquel hombre y dijo, ¿quién rompió la patita de esa oveja que tienes cargando? Dijo, yo mismo. Tú eres un pastor muy cruel. Tú no quieres a tus ovejas. Dijo, sí, lo que pasa es que yo siempre andaba tras ella, queriéndole hablar, no me escuchaba. Se había vuelto correlona, se iba a ir al despeñadero y se iba a morir. ¿Qué hice? Le rompí yo mismo la pata. Y ahora tengo la oportunidad de tenerla aquí en mis brazos, estarla curando, y mientras la estoy curando, le estoy hablando. Y ella me está escuchando. ¿Cuántas veces el Señor nos habla? ¿De cuántas veces Él nos está hablando? Y muchas veces decimos, el Señor no me habla. Nos habla en el murmullo del agua, en el pasar del viento, amén, en el ruido de las hojas de los árboles, en el sol brillante. Él nos habla a través de las estrellas, a través de un cielo brillante, a través de un cielo nublado, en una tempestad. Él nos habla en la iglesia, en los cantos de la iglesia, en el cantar de los pajarillos, amén, en la sonrisa de un niño.
Y difícilmente nosotros como seres humanos reconocemos que es Dios hablándonos. Él nos puede estar hablando a través de una enfermedad de muerte en un hospital, y tal vez es que Dios quiere perfeccionarnos en medio de esas pruebas difíciles y en los fuegos. Y nosotros decimos: oh Señor, sácame de esta. Oh Señor, permite que esto se alargue. Amén. ¿Para qué? Para que esa fe pueda producirnos paciencia. ¿De cuántos estaríamos hablando en esta mañana? Testimonios de gente que no quería venir a los pies de Jesucristo o a la palabra de Dios. Dios tuvo que permitir que estuvieran al borde de la muerte. ¿Para qué? Para formarles un carácter, para que ellos pudieran poner atención a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Y cómo van a obtener fe si no quieren venir a oír la palabra de Dios? Tienen que oír, amén. Tiene que haber quien les hable. Pero a veces estamos corriendo de la presencia de Dios, como estaba Adán y Eva allá en el principio, escondiéndose, huyendo de Dios, y más bien Dios siempre tras de ellos: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Amén. Así en veces nosotros estamos corriendo y Dios buscándonos de una manera o de otra. Él tiene las maneras. A través de un accidente automovilístico, yo no sé, de tantas maneras Él nos habla. ¿Para qué? Para que entendamos y decimos: Señor, ahora sí te voy a servir. Amén. Él nos ha dicho que, Él dijo: no os sorprendáis que estas pruebas vengan, solamente están obrando por nuestro bien y para perfeccionarnos y llevarnos hasta entrar a ese lugar, este gran desierto de experiencias donde hombres justos son moldeados hasta convertirse en santos. Qué hermoso, ¿verdad? Nos habla el Señor. Qué hermoso nos habló el Señor en esta mañana, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Solamente están obrando estas luchas y pruebas, solamente están obrando por nuestro bien. ¿Para qué? Para perfeccionarnos hasta entrar a ese lugar. ¿Cuál lugar? Ese gran desierto de experiencias donde hombres justos son moldeados hasta convertirse en santos. Ahí vemos tantos ejemplos, ¿verdad? Uno de ellos, ¿verdad? El apóstol Pablo. Un hombre, ¿verdad? Sanguinario, un hombre asesino. Y Dios lo había escogido para el ministerio. ¿Qué hizo Dios? Tuvo que dejarlo casi ciego. Lo dejó ciego por unas cuantas horas. Y luego cuando abrió los ojos, él quedó con un problema en su vista que no podía mirar bien. Por eso en la Biblia vemos que él dice: te he escrito con grandes letras. Ese era el aguijón que tenía en su carne. Y él mismo testifica: y había orado 3 veces diciéndole al Señor que le quitara ese aguijón en su carne. Muchas veces Dios tiene que mantenernos con un aguijón. ¿Para qué? Para que ¿verdad? Se nos quite la soberbia, para que no nos mantengamos altivos. Dios tiene una cierta manera. Y a veces nos pone un aguijón y a veces decimos: oh, he gastado tanto en médicos, han orado tanto los hermanos por esto, yo sigo enfermo. Si es el aguijón que Dios ha puesto en tu carne, ¿qué le dijo Dios a Pablo? Dice que Pablo le oró a Dios y le dijo: Señor, que le quitara este aguijón. Y dice que Dios le habló y le dijo: bástate mi gracia, Pablo. Amén. ¿Que mi gracia no es suficiente? ¿Que acaso mi gracia no es más grande que tu dolor y tu aguijón? ¿Que acaso la gracia que te he dado no es mayor que eso? Amén. Cuando Pablo entendió, dijo: oh Señor, por tanto me gloriaré en mis debilidades, por tanto me gloriaré en mis aguijones, por tanto me gloriaré en mis enfermedades y en mis padecimientos, para que repose sobre mí el poder de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Eso es perfecta fuerza por perfecta debilidad. Hasta que estemos dispuestos, ¿verdad? A veces Dios siempre nos pone un aguijón en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Y a veces, tal vez esa diabetes, esa enfermedad de riñones, qué sé yo, esa enfermedad de que le duele
¿verdad? Yo les digo a los hermanos, digo, en veces ya parecemos la casa de San Crispín. El que no está manco está chapín. Bueno, pero siempre el pueblo de Dios ha sido un pueblo muy enfermizo, el pueblo más necesitado. Amén. Y en veces la gente tropieza, ¿verdad? Porque el evangelio para unos es tropezadero, mas para otros, ¿verdad? Es poder de Dios para salvación. ¿Cómo la gente tropieza con el mismo evangelio? Porque ellos dicen, pues no, que tienes un Dios que todo lo sana y estás enfermo. El mismo maestro le decían, médico, cúrate a ti mismo. Amén. Pero el don que Dios le había dado no era para él mismo, era para otros. Amén. En veces, ¿verdad? Nosotros siempre nos la pasamos, ¿verdad? Con un aguijoncito allí, pero la gente no entiende que es para que nos mantengamos humildes, sencillos, pidiéndole a Dios. Amén. Para que a través de esas debilidades podamos recibir fortalezas. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie en esta mañana y le vamos a orar a Dios ahora sí. ¿Para qué? Para que nos quite las luchas, para que nos dé más. No se oye. ¿Cuántos dicen amén? Señor, pásanos por los fuegos. Como decía la familia Branham, dice que su papá le decía, a ver hijo, mañana hiciste mal hoy, mañana lo arreglamos. Él decía, ¿por qué de una vez no acabas con eso ahora, papá? Y el día de mañana le decía, hijo, con que esto que hiciste no estuvo bien, ¿verdad? No, papá. Bueno, de ratito lo arreglamos. Bueno, ¿y por qué no de una vez ahora? Hoy ahí los mantenía y eso era un sufrimiento. Bueno, y vaya, es que Dios a veces así es. Nosotros decimos, oh Señor, ¿por qué ya de una vez me quitas esto? Ya no puedo más con esto. Y en veces el Señor dijo, con que te portaste mal, ¿verdad? Mañana lo arreglaremos. Bueno, así que Señor, danos, ¿verdad? Permítenos pararnos por tu palabra. Como seres cristianos valientes. A decir, Señor, aquí estamos. Moldéanos de la manera que quieras. Pero dice que cuando pasa la prueba, la tormenta, después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Después de un cielo nublado va a brillar el sol de nuevo. Amén. Oremos a Dios. Padre celestial, tú que eres dador de toda dádiva y don perfecto. Oramos, Señor, enviando, Señor, sabiendo que nuestras oraciones van a llegar a tu presencia y que tú, Señor, envíes de la presencia de Dios desde el cielo hacia la tierra, Señor, porque tu palabra dijiste, Señor, que todo lo que atáremos en la tierra sería atado en los cielos y todo lo que hiciéramos libre aquí en la tierra sería hecho libre en los cielos. Oramos, Señor, que desde los cielos, Señor, tú envíes sanidad a donde necesitan, Señor. Que tú envíes, Señor, esos fuegos impetuosos para que puedan desatar ataduras de tus hijos, Señor, y puedan servirte libremente a donde quiera que se hallen, Señor. Tú puedes abrir las puertas de la cárcel. Tú puedes, Señor, sacarlos de esas ataduras que los mantienen atados. Rogamos, Señor, que nos des fe y fortaleza, Padre Celestial. Que nos mantengas, que nos des valentía, Señor, para que mientras tu Espíritu Santo, tu Evangelio nos está golpeando, que eso nos dé verdadero carácter de hijos e hijas de Dios. Rogamos, Señor, que tú nos moldees y, Señor, danos esa humildad para decir, aquí estoy, Señor. Haz con nosotros como el alfarero con el barro. Nosotros el barro, tú el alfarero, Señor. Haznos imágenes a tu parecer. Toma tu martillo del Evangelio y golpéanos hasta que puedas mirar tu propio rostro a través de tu iglesia aquí en la tierra. Oramos, Señor, pidiendo estas cosas, creyendo que tú nos las concederás, por cuanto las pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, para honra y gloria de Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra? Vamos a alabar al Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza.
levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Pasa nuestro hermano Beto a orar por la ofrenda, por favor. Aleluya. Incline su rostro, hermano. Amoroso Padre, te queremos pedir, Señor, en esta hora por esta ofrenda, Señor, que sea recogida y que tú, Señor, bendigas a cada uno de mis hermanos que se va a despojar de una moneda, Señor, que tú les has dado fuerza, Señor, y los has guardado, los has cuidado en sus trabajos, Señor, en toda esta semana. Por eso te damos gracias, Señor, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así como estamos, vamos a cantar un canto para la honra y gloria del Señor. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, ¿dónde están dos o tres? Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, ¿dónde están dos o tres? Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma una
gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor, a ser despedidos, y estamos agradecidos por la palabra que hemos escuchado. Esperamos que sea a cada uno el alimento espiritual de esta mañana, amén, y le fortalezca para esta semana. Estamos en luchas, muchas pruebas, pero seguimos adelante, amén. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Hemos escuchado de ti. Esperamos, Señor, que tú, Señor, seas con nosotros, Padre, en los momentos de nuestras luchas, de nuestras flaquezas, Señor, que tú nos levantes, Padre, y que podamos, Señor, sentir tu presencia en nuestros dolores, en nuestras tristezas, afanes, en nuestras pruebas, en nuestros trabajos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te damos la honra y la gloria y pedimos que tú nos fortalezcas, Señor, en la forma de tu Espíritu Santo, que tú vengas y que puedas tomar control, Señor, de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias. Bendice a nuestros hermanos allá en Hidalgo, Señor, a nuestros hermanos. Bendícelos, Padre, y guárdalos, Señor. Cada iglesia donde se esté predicando tu palabra, bendice a esos hermanos, Señor, y fortalece a sus pastores, Señor, y guárdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Amén. Tome su lugar y vamos a ir saliendo. Recuerde una cosa, que hay vida en Jesús. Amén. Bendito sea Jehová, mi roca. Bendito seas, Jehová, mi roca, por toda la eternidad, escondedero